tienen que ver Casablanca. Los que ya vieron Casablanca van a disfrutar esto muchísimo. Los que no, espero verdaderamente inquietarlos. Miren ustedes, Bohemian Rhapsody, la Rapsodia Bohemia de Queen, no fue creada como, uy, vamos a escribir un éxito. Sí, mira, vamos a escribir, ya acabamos y vamos a escribir un éxito. No, los integrantes de Queen no esperaban demasiado de la canción, los productores menos. Parecía un exceso de tiempo y un exceso de recursos. No hay coro, porque todo lo cantó Freddie, por cierto. La entrada esta la hace Freddie solito. Hace todas las voces. El éxito y la permanencia de Stairway to Heaven ha sorprendido a sus propios creadores, a los integrantes de Led Zeppelin, concretamente a Jimmy Page y Robert Plant. Sí, creían que tenían una buena canción, una canción que hoy sea uno de los cumbres del rock que se sigue escribiendo, es cierto que en algunas tiendas de guitarras te prohíben probar una guitarra con el primer riff de Stairway to Heaven. Es una historia que se repite con mucha frecuencia en obras en las que además el azar y los elementos aleatorios, accidentes y aspectos inesperados confluyen para sorprender a sus propios creadores al convertirse en piezas fundamentales de la cultura. Mucho de lo que vimos, ¿qué quisieron decir? Mira, ¿cómo pensaron meter esto? No lo pensaron, ocurrió que estaba por ahí, pasaba por ahí un amigo suyo y les dijo, mira, pues yo te toco la guitarra aquí, y resulta uno de los elementos clave de la guitarra. Los creadores no suelen esperar estar haciendo genialidades, están haciendo su trabajo. Y esa es la historia de mi película favorita, Casablanca. Si no ha visto usted Casablanca, no va a entender esto, vaya a verla y regrese. Vale la pena. La película vale más la pena que esto, obviamente. De hecho, si esto sirve para que usted vea, Casablanca ha ganado mucho y esta publicación habrá cumplido su misión. Empecemos. Para su director, que es el que aparece aquí arriba a la izquierda, Michael Curtiz, que ganó el Oscar a la mejor dirección por Casablanca en 1943, esta película era solo otro encargo a cumplir. Un encargo que también ganó el Oscar a la mejor película en 1943. Bogart, que está abajo a la derecha, caracterizado como Rick Blaine, aceptó el papel con poco entusiasmo. Le molestaba muchísimo, entre otras cosas, que Ingrid Bergman, su contraparte, esta mujer de una belleza absolutamente sobrecogedora y un talento actoral muy superior a la enorme belleza que tenía, era 2 centímetros más alta que él, ella medía unos 75, él medía unos 73, así que toda la película se la pasó caminando sobre cajas de madera o con unos zapatos especiales que le hicieron para compensar la diferencia, porque ¿cómo iba a ser posible que el galán fuera más bajito que la dama? Paul Henreid, que es el que está abajo a la izquierda, que es el que hace el papel del marido de Ingrid Bergman, Dios mío, ya le hice pequeña, pobrecilla. Solo aceptó el papel porque le amenazaron con cancelarle su contrato con la Warner si no lo aceptaba. El set principal, el interior del café de Rick, donde ocurre toda la película, era un reciclaje reciclaron un set que habían construido para una película que se llama La canción del desierto, de la cual no se acuerda casi nadie. El compositor de la banda original, al que vemos aquí arriba con su pianito, Max Steiner, no quería tener que trabajar sobre la base de la canción As Time Goes By. Era una canción que le parecía muy limitadita. Sí, la canción base de Casablanca, You Must Remember This, A Kiss is Just a Kiss. Y él quería componer su propia canción para hacer sobre esa la banda musical. Y le dijeron que no había dinero, no había tiempo y que tenía que trabajar sobre esa canción que no le gustaba tanto. Era una de más de 30 películas que la Warner produjo en 1942 y nadie pensaba que sería un éxito. Mucho menos que sería un clásico. Una película esencial, una película que se estudia sin cesar desde entonces como una de las cumbres del arte cinematográfico, que es lo que es. Yo empecé a profundizar en Casablanca cuando hice un intento en convertirme en guionista de Hollywood. Sí, también quise hacer eso. Tenía yo un socio estadounidense, Lou Green, que había colocado el guión de Never Talk to Strangers, no hables con extraños, una película de Rebecca de Mornay y Antonio Banderas en 1995. Fíjense cuánto tiempo ha pasado. Y entonces Lou tenía las puertas semiabiertas en Hollywood y nos conocimos y comenzamos, teníamos ideas, pero entonces él dijo que para trabajar juntos yo tenía que ir a Los Ángeles, donde él vivía y me dio casa y todo, a tomar el legendario seminario de guión que impartía y creo que sigue impartiendo Robert McKee. Así que conseguí los recursos, tenía dinero de milagro y me fui a tomar el curso de guión.
Mackie es un enamorado de Casablanca y a través del seminario fui descubriendo las muchas capas de la película, detalles que la hacían enorme. No voy a contar todos aquí, me podría pasar horas hablando de Casablanca. Pero no les sorprenderá a ustedes que cuando se repitió por enésima vez en el curso que en el guión debe pasar algo clave, en la página 11, porque a veces los ejecutivos de los estudios, cuando les llega un guión, abren en la página 11 para decidir si lo leen o va directamente a la basura. Yo levanté la manita y dije que eso no pasa con el guión de Casablanca, cuya página 11, y esta es la página 11 real del guión real de Casablanca, bueno, una foto, está ocupada por un establishing shot o plano de situación del Café de Rick, una descripción bastante anodina del interior de dicho Café de Rick, y solo hablan dos personas al final que dicen que están hartas de la ciudad de Casablanca, que es como su cárcel. Y en la página 11 no aparece el protagonista, no aparecen los elementos fundamentales de los conflictos de la película, no pasa nada relevante. Entonces yo dije, fue la página 11. Entonces aquí me dijo muy serio, bueno, es que esto es Casablanca. Lo cual me preocupó mucho porque con los baremos que me presentaban de la industria y que mi amigo Lou Green quería seguir al pie de la letra, sí, la página 11, nos peleamos mucho por las páginas 11, ese guión se habría ido a la basura junto con toda su historia. De hecho, se ha hecho el experimento, cambiar los nombres de la película y de los personajes y mandar el guión a un estudio, y hay estudios que lo han tirado a la basura sin darse cuenta que es el guión de Casablanca. Bueno, yo acabé el seminario, Lou y yo escribimos 2 guiones muy entusiastas, un thriller así de amor y odio, y uno de ciencia ficción. No vendimos ninguno, y entonces yo me dediqué a lo mío, y luego por ahí anduvo por el mundo. Lo último, un día me enteré que andaba importando aceite de oliva de España a China. Bueno, pero yo ya tenía interés por la película. Y este interés en la película aumentó en cierta ocasión cuando, antes de que existiera internet, teníamos los BBS, los Bulletin Board Service o tablones electrónicos, y ahí es donde yo empecé a andar en el ciberespacio. Y ahí encontré amigos que siguen siendo mis amigos hasta hoy. La última banda de música que tuve la conocí allí, somos amigos y hasta el día de hoy. Y un día estábamos hablando de cine y descubrimos que uno de los más jovencitos del grupo no conocía a Casablanca, no la había visto. Le dijimos, oye, no, mira, vamos a hacerlo. Yo tenía una copia en VHS, sí, es la prehistoria, estamos hablando de la prehistoria. Y entonces él dijo, bueno, a ver, era un tipo ya de películas de otro tipo, y dice, bueno, pero ¿de qué se trata Casablanca? Supongo que se quería interesar más en ello. Entonces lo pensé, y más o menos le respondí, Casablanca trata de todo. Del amor, de la amistad, de la decencia, de la guerra, de la resistencia, de la miseria humana, de la sinceridad, de la lealtad, del sacrificio, de política sucia y no tanto, de la capacidad de cambiar, de la honestidad, de los principios de toda la primera mitad del siglo XX, del heroísmo, de la cobardía, de los ideales, del egoísmo, de la entrega, de todo lo humano. Y eso era bastante más importante que saber, por ejemplo, que lo sé, que Dooley Wilson, el actor y cantante que hizo al pianista Sam, en realidad era baterista y no tenía ni idea de tocar el piano. Así que en estas escenas, tras las cámaras había un pianista, Elliot Carpenter, que tocaba mientras Dooley cantaba, que canta muy bien, y pasaba las manos sobre las teclas del piano así con bastante torpeza, como lo podemos ver incluso en esta foto, ¿no? Casablanca tiene como tema la humanidad. Una humanidad que está metida en la antiquísima ciudad marroquí de Casablanca, que por entonces tenía 240,000 habitantes, una humanidad con todas sus virtudes y defectos, pero no unos con virtudes y otros con defectos, sino con virtudes y defectos viviendo dentro de los personajes de la película, que son imperfectos, que son indecisos, que son raros y por tanto son perfectamente humanos. Sobre todo el antiguo brigadista por la República Española, porque la película es política de rato. El antiguo brigadista decía yo, sobre todo el antiguo brigadista por la República Española reconvertido en cínico profesional, Rick Blaine, y el antiguo soldado francés reducido al corrupto jefe de la policía colonial y asqueroso depredador sexual, Louis Renault. 2 guionistas empezaron la adaptación de una obra teatral que habían comprado, que nunca se puso en escena, que se llama Everybody Comes to Rick's. 2 guionistas muy famosos de la Warner, los gemelos Julius y Philip Epstein. Nada que ver con el Epstein, el otro depredador sexual. Pero durante el rodaje,
y como se empezaban a hacer películas de guerra y necesitaban a guionistas para que hicieran películas de guerra y demás, pasaron por allí otros 5 guionistas. Ninguno de ellos trabajó junto con otro. Nunca se pusieron de acuerdo. Fueron metiendo mano en el guión al azar. Y muchos iban escribiendo hoy lo que se iba a filmar mañana. Había actores que no sabían a dónde iban sus personajes. Ingrid Bergman se quejó después de que solo en los últimos 2 días supo con cuál de sus parejas se iba a quedar, si con Rick Bogart o con Victor Henry. El guión, por supuesto, ganó el Oscar en su categoría y se le entregó solo a los Epstein y a Howard Koch. Quizás por ese caos creativo, Casablanca es la cinta con más frases convertidas en citas populares y reconocibles. Tengo aquí algunas cosas. I stick my neck out for nobody. No me juego el cuello por nadie, dice Rick. I remember every detail. The Germans wore gray, you wore blue. Recuerdo cada detalle. Los alemanes iban de gris, tú ibas de azul. Cuando están recordando el día de la ocupación nazi de París, cuando se separan Rick e Ilsa. Siempre tendremos París. Tócala, Sam. Este es el comienzo de una hermosa amistad. Me escandaliza descubrir que aquí se apuesta, es lo que dice Renault como pretexto para cerrar el café, y un segundo después llega el croupier y le da sus ganancias, señor. Ay, muchas gracias. Round up the usual suspects, se arrestan a los culpables habituales, frase que aparece al principio y al final de la cinta y que luego fue el título de la película de 1973, The Usual Suspects, sospechosos habituales. No hay una película que tenga tantas citas como Casablanca. El problema es quién estaba en dónde. Casablanca, perdón, vamos a empezar aquí primero. Casablanca, la ciudad simulada de la película, que se rodó enteramente en los estudios de la Warner, era un hervidero de refugiados del nazismo que buscaban huir a los Estados Unidos, que todavía eran neutrales. La película transcurre en 1941, aunque se filma en 1942, y estos se van ganando la vida como pueden, si pueden. La película, digo, se filmó en la primera mitad de 1942. Estados Unidos acababa de entrar en la guerra y el tema es que sus personajes y sus actores se confundieron en el mar de inmigración, refugio y antinazismo. Y esta curiosa amalgama es uno de los factores esenciales para que Casablanca sea una película tan profundamente emocional. Varios actores estaban actuando papeles que eran parte de sus vidas. Bogart era descendiente de inmigrantes holandeses e hijo de una madre que era sufragista a principios del siglo XX. Bergman era una actriz sueca inmigrante probando suerte en Hollywood. Luego las cosas se complican. Michael Curtiz, el director, no era Michael Curtiz. Había nacido como Mano Kaminer en Hungría y había peleado en la Primera Guerra Mundial antes de emigrar a los Estados Unidos en 1925, donde trabajó el resto de su vida para la Warner. Pero Víctor Laszlo, el activista antinazi, es interpretado por Paul Henreid, actor austriaco cuyo padre se había convertido del judaísmo al catolicismo para escapar del antisemitismo que había en Austria en 1908. Paul Henreid fue perseguido por los nazis después de que ayudó a un comediante a escapar de Alemania, donde estaban actuando, y acabó refugiándose en el Reino Unido. Siendo alemán, estuvo a punto de ser deportado como agente enemigo y no fue deportado debido a la intervención de su amigo, el actor Conrad Veidt. 1940 se fue a Estados Unidos, Paul Henreid. Conrad Veidt fue el creador de la imagen del Joker con su película El hombre que ríe, que hizo en Alemania muchísimos años antes. Era un actor alemán que salió de su país en 1933 debido a la persecución nazi porque se había casado con esta mujer que está ahí a su derecha, que le dio a ese hijito que tiene en brazos y que era judía. De hecho, en algunos documentos él se proclamó judío como protesta ante la persecución nazi. Se nacionalizó británico en 1939 y emigró a Estados Unidos en 1941, donde en Casablanca hizo el papel del brutal nazi Heinrich Strasser. Y se necesita mucho para hacer el papel de un nazi, teniendo la historia que tenías. El corrupto Louis Renault fue creación de Claude Rains, actor británico que también era veterano de la Primera Guerra Mundial. El también supercorrupto señor Ferrari estuvo a cargo del también británico Sidney Greenstreet, que aquí aparece junto a Bogart. Sigo. Peter Lorre, repugnante criminal Ugarte,
Tampoco nació siendo Peter Lorre. Nació en Hungría en una familia judía y le pusieron Laszlo Lowenstein. Y además de haber sido veterano también de la Primera Guerra Mundial, fue a actuar a Alemania y al llegar los nazis al poder en Alemania en 1933 había huido a Estados Unidos. Por cierto, de Peter Lorre, si un día pueden ver su versión de Crimen y Castigo, se corona como un actorazo. Madeleine Lebeau, que interpretó a la francesa Yvonne, cantante y amante ocasional de Rick, era una actriz francesa que había huido de su país en 1940, pasando numerosas aventuras hasta llegar a Estados Unidos junto a su esposo, el que está allá abajo a la derecha, Michael Dalio, actor judío francés que en Casablanca hizo el papel del croupier del casino clandestino de Rick. Parece de broma, o fue a propósito por parte de Michael Curtis, no lo sabemos. El amable y entrañable maître d'hôtel del café, Karl, fue interpretado por S.Z. Sakal, que había nacido en el seno de una familia judía en Hungría con el nombre de Jakob Grünwald, que luego se llamó Shoke Sakal y huyó de su país cuando Hungría se unió al Eje en 1940. Muchos familiares de este hombre fueron asesinados en los campos nazis, incluidas sus 3 hermanas, una sobrina y el hermano y la hermana de su esposa. Sacha, el bartender ruso enamorado de Yvonne, fue interpretado por Leonid Kinsky, actor nacido en Rusia que huyó de su país en 1921 ante el triunfo soviético y llegó a Hollywood en 1924. El joven búlgaro cuya esposa es requerida por Renault para que le dé sexo a cambio de una visa de salida fue el actor austríaco Helmut Dantin. Este hombre que está aquí junto a Bogart, en el momento en que Bogart le permite que gane en la ruleta, que tiene más truco que lo que tú te imaginas, este hombre fue parte del movimiento antinazi de Viena. Acabó en un campo de concentración después de la anexión de Austria en 1938 y de allí salió para huir a California y hacer esta película en 1941. Los únicos actores nacidos en Estados Unidos de toda la película son Bogart, abajo a la derecha, Dooley Wilson con él, y arriba a la izquierda, Joy Page, que hace el papel de Anina, la esposa búlgara requerida por Renault. Cuando los clientes del café de Rick cantan la Marsellesa, en una de las escenas cumbre de la película, hacen un duelo musical. Los nazis, que ahí no se ven, están atrás, empiezan a cantar un himno patriótico alemán, Die Wacht am Rhein. Y entonces Laszlo dice, empiezan a tocar la Marsellesa, y Rick, que no sacaba el cuello por nadie, le dice a la orquesta que la toque. La empiezan a tocar y se hace un duelo entre el Die Wacht am Rhein y la Marsellesa, que evidentemente es ganado por la Marsellesa. Las lágrimas de Marine Lebeau y de muchos otros que ustedes pueden ver aquí no son actuación. Michael Curtis decidió que todos los extras de esta escena fueran verdaderos refugiados de la Europa nazi. La emoción es genuina y la percibe cualquiera al ver la escena. Y esa es la clave de todo. La genuina humanidad. Yo no sé si los jóvenes de hoy, y algunos que me ven aquí son relativamente jóvenes, se ven Casablanca. Me preocupa un poco que lo hagan no por la nostalgia estéril y vacía. Ay, mi vivencia es una necesidad humana general, ¿no? Como me gustó Casablanca, le tiene que gustar a todos. Es un vicio en el que caemos con frecuencia desde siempre, y más hoy en el mundo influencer, donde cada uno se siente como modelo a seguir sin tener con qué, la verdad. Pero no. Lo que me preocupa es que se pierdan la experiencia humana destilada que ofrecen los 102 minutos de la película. Solo 102 minutos, no 3 horas de acción en CGI. Es una experiencia que en lo racional se puede obtener de muchos otros lugares, de la literatura, de la historia, de la música, pero en su esencia emocional y en su poder de hacernos compartir la vida de otros tan ajenos y tan parecidos a nosotros, solo puede compartirse a través del arte, y el arte es irrepetible. Esto lo decía Antonio Lascano, biólogo mexicano eminentísimo que ha estado en este canal. Dijo, si Newton no hubiera creado el cálculo diferencial e integral, alguien más lo hubiera logrado. De hecho, Leibniz lo hizo. Newton y Leibniz trabajaron paralelamente y siempre fue primero Leibniz, fue primero Newton. Y si no hubiera sido ellos dos, el avance de las matemáticas hubiera hecho que otro lo hiciera. Pero, decía Lascano, si Beethoven no hubiera creado la 9ª sinfonía, nadie más la habría escrito. No existiría. Yo pienso en clásicos inesperados. Guillaume de Machaut, maestro de la música del siglo XIV,
se imaginó que su canción Douce Dame Jolie sería interpretada y conocida y admirada 700 años después. Ustedes la han oído. Douce Dame Jolie. Tan, tan, taran, tan, tarara. 700 años de éxitos en los primeros lugares de ventas. Creía Shakespeare que su Ricardo III sería asunto de interés mundial más de 400 años después de que escribiera Mi reino por un caballo. Algo me dice, y espero no estar equivocado, que la historia o las muchas historias entrelazadas, tejidas, convertidas en encaje humano de Casablanca, tienen lo necesario para seguirle siendo relevante a muchas generaciones en el futuro. Generaciones que ciertamente están alejadas de los hechos de la Segunda Guerra Mundial o de las peculiaridades sociales, sexuales y de comportamiento de 1942, pero que siguen siendo cercanas a la intensidad de las vidas de estos personajes, interpretados por personas que se les parecían tanto a los personajes. Para mí, volver a ver Casablanca es como volver a escuchar la tocata y fuga en re menor de Bach, o Eleanor Rigby, o ver otra vez El perro semihundido de Goya o El jardín de las delicias del Bosco. Una vez más, algo que hago cada vez que voy a Madrid. Es algo que no envejece, no cansa, no puede envejecer porque lo que representa no es asunto del tiempo. Somos ustedes, yo, todos nosotros, los mismos humanos que pintaron la cueva de Altamira, los que hicieron Roma, los del Imperio Mexica, los del Barroco, los españoles conquistadores y los de Casablanca. Y estas obras sobreviven porque son profundamente humanas. Así que si usted no ha visto Casablanca, debería verla.